Capítulo 246. No queda carne en la cafetería. Cuando Fei Yu entró en la habitación 3004, el hedor parecía ser gratuito y se abalanzaba sobre las personas que entraban. Afortunadamente, Fei Yu reaccionó rápidamente y una tenue luz verde se reunió en la nariz de Fei Yu. En menos de 10 segundos, un tapón nasal que podía filtrar el aire apareció en la nariz de Fei Yu. Isaki es similar a Iyori, pero también un poco diferente. Incapaz de materializar lo que quería, ella continuamente adhirió una pálida energía dorada a su nariz. Se utiliza para filtrar los olores que impregnan la habitación. Aquellos que no tenían congestión nasal no tuvieron la misma experiencia respiratoria que Fei Yu y los demás. En el suelo de la habitación 3004, dos cadáveres espantosos miraban con los ojos abiertos hacia la puerta. Es como si hubiera experimentado algo aterrador antes de morir. Fei Yu se agachó ligeramente y observó los dos cadáveres. Al ver sus cuellos sueltos, pudo concluir que la mujer de rojo les había roto el cuello a los dos hombres. El hombre de mediana edad en pijama tenía algunos moretones en los brazos. Los hematomas parecían muy recientes, lo que sugería que la persona debió haber realizado muchos movimientos enérgicos para resistir o luchar antes de morir. ¿No dijo ayer ese viejo que no debemos abrir la puerta, llame quien llame? La gente que estaba a su lado miraba la puerta abierta. Lo dije inconscientemente. Cuando llegaron a la puerta, vieron que la puerta de la habitación 3004 todavía estaba abierta. Esto puede utilizarse para emitir un juicio. Los dos residentes de la habitación 3004 deben haber abierto la puerta al menos una vez anoche. Este tipo con la raya en medio probablemente piensa que la información que le dio el anciano antes de irse era errónea. Por eso quise salir a buscar por ahí, a ver si encontraba alguna pista útil. Fei Yu miró el cabello partido en medio y la expresión ciega en el rostro del hombre que murió con los ojos bien abiertos. Podemos adivinar qué estaba pensando el hombre con la raya en medio antes de morir. Después de haber reunido finalmente el coraje para buscar algunas pistas útiles en la escalera, se topó con la mujer de rojo al otro lado de la escalera. En ese momento, algunas de las chicas más tímidas ya habían comenzado a llorar en silencio. Un hombre que parecía tener unos 30 años, que llevaba una gruesa cadena de oro alrededor del cuello y lucía una barriga cervecera, de repente dijo algo. Esto es terrible. No quiero quedarme más aquí, quiero irme a casa. Bah, tengo tanto miedo. La situación de los demás residentes no era mejor. Aquellos que tenían menor resiliencia psicológica estallaron en lágrimas. Algunas personas, al ver los dos cadáveres, se desplomaron contra la pared, vomitando violentamente. Mientras todos permanecieron allí estupefactos, sin saber qué hacer por un rato. La vieja y ronca voz resonó detrás de la multitud. No rompas las reglas o terminarás como ellos. Todos se giraron a mirar. El anciano que los había guiado a la comunidad ayer por la tarde apareció en la puerta de la habitación 3004 en algún momento. El anciano localizó fácilmente los dos cadáveres en la habitación 3004 entre los residentes que se agolpaban en la puerta. El anciano no se sorprendió demasiado. Se dirigió con calma a los residentes y les dijo, no siguieron las reglas. Abrieron la puerta anoche. De ahora en adelante, más les vale seguir las reglas correctamente. De lo contrario, jeje. El anciano no continuó hablando. Él simplemente dio una sonrisa significativa. El residente que estaba junto a la habitación 3004 sintió un escalofrío recorrer su columna después de ver la expresión en el rostro del anciano. La expresión en el rostro del anciano, en su opinión, no era algo que una persona normal pudiera hacer fácilmente. Este anciano probablemente tampoco sea una persona amable. Iyu y Isaki miraron al anciano que estaba parado en la puerta. De repente esta conclusión me vino a la mente. Desde el momento en que se fue, Fei Yu había estado vigilando de cerca su entorno, preocupada de que todavía pudiera haber algunas cosas sucias en la habitación. Pero entonces, el anciano apareció en la puerta de la habitación 3004 sin que nadie lo notara. Si el anciano no hubiera dicho algunas palabras, Fei Yu y los demás ni siquiera habrían sabido que estaba afuera de la puerta. En el comedor hay escasez de carne, hay que encontrar la manera de conseguir más. Vendré a recogerlo a las 11 en punto. El anciano pronunció estas palabras en un tono incuestionable. Luego se fue sin mirar atrás. Los residentes que estaban en la puerta estaban completamente desconcertados después de escuchar las palabras del anciano. ¿Qué significa encontrar una manera de conseguir carne? No hay refrigerador ni nada parecido para guardar comida en mi habitación. ¿Dónde se supone que encontrarán carne? Este anciano se lo pide.
Y Yu miró el reloj que colgaba en la pared. El reloj marcaba la misma hora que el reloj, con las manecillas apuntando hacia las 9 de la mañana. Ahora solo tienen 2 horas para encontrar la carne de la que hablaba el anciano. Al ver esto, Fei Yu ya no tenía intención de quedarse en la habitación 3004. En solo 2 horas. Encontrar la carne que mencionó el anciano probablemente no será tan fácil como piensas. De vuelta en su habitación, Yu descubrió. Ahora, en la mesa que antaño estaba limpia y ordenada, se exhibían de forma destacada 2 desayunos humeantes. Si la memoria de Yu no me falla, antes de salir de 3015. No debería haber nada en mi escritorio. La repentina aparición del desayuno, y 2 porciones además, sorprendió a Fei Yu. No me extraña que no haya cafetería en este edificio. Los sentimientos son como el desayuno, el almuerzo y la cena, se generarán automáticamente en el momento adecuado. Fei Yu miró la comida en la mesa y pensó para sí misma. Estos 2 desayunos parecen recién hechos, todavía están humeantes. Isaki miró el desayuno dispuesto sobre la mesa, luego volvió su mirada hacia Isa. Su significado era muy claro, comer o no esos 2 desayunos de dudosa procedencia. Isaki le dio a Yu plena autoridad para tomar decisiones. Sin dudarlo un instante, Fei Yu empujó los 2 desayunos a la esquina de la mesa y luego sacó varios bollos al vapor, huevos de té y leche de soja de su espacio de almacenamiento. En cuanto a los 2 platos de desayuno en la mesa, Fei Yu los ignoró inconscientemente. Aunque no había forma de que pudiera haber algo sospechoso en los 2 desayunos que aparecieron en la mesa, Fei Yu todavía prefería comer las cosas que guardaba en su espacio de almacenamiento. Al ver esto, Fei Xiao no se anduvo con rodeos con Fei Yu. Tomó los bollos al vapor, los huevos de té y la leche de soja de las manos de Fei Yu y los comió lentamente. Después de terminar el desayuno, Fei Yu y los demás no se atrevieron a perder ni un momento. Capítulo 247. La carne es limitada. Los 2 hombres se levantaron y abandonaron apresuradamente la habitación 3015, buscando en las otras habitaciones que no estaban cerradas la carne que el anciano había mencionado antes. Iba y Isaki se dividieron en 2 grupos. Buscó sin rumbo en las otras habitaciones. Había menos de 20 personas que bajaron del autobús. Suponiendo que cada habitación solo tiene capacidad para 2 personas, debe haber muchas habitaciones en este piso que no estén completamente ocupadas. Fei Yu pensó para sí misma. Él y Isaki buscaron cuidadosamente en cada una de las habitaciones vacías. Después de buscar en varias habitaciones, Fei Yu todavía no pudo encontrar la carne que el anciano había mencionado. Justo cuando Fei Yu pensó que la carne de la que hablaba el anciano no existía en absoluto en este piso, una chica con gafas salió de repente de debajo del sofá, con el cuerpo y la cara cubiertos de polvo. Aunque parecía un poco sucia, no podía ocultar la emoción en sus ojos. Encontré la carne. La chica con gafas se ajustó las gafas que llevaba en la cara. Entonces gritó emocionado. Falta menos de 1 hora y media para las 11 de la mañana. Habiendo encontrado tan rápidamente la carne que el anciano había mencionado, sería una mentira que la chica de gafas dijera que no estaba contenta. Después de todo, el impacto de esos 2 cadáveres sobre ella fue demasiado grande. Ahora sabe cuáles son las consecuencias de romper las reglas en un lugar como este. Los residentes que todavía buscaban carne en las otras casas miraron con ojos brillantes el trozo de carne en la mano de la mujer después de escuchar su grito. Envidia, celos, anhelo, ansiedad. En los rostros de los residentes en la escalera se reflejaban diversas emociones. Muchos vecinos, al ver la costilla en la mano de la mujer, no pudieron evitar el impulso de arrebatársela. Pero aún hay mucho tiempo para encontrar la carne escondida en otras habitaciones, por lo que, a primera vista, esas personas todavía parecen estar buscando ingredientes relacionados con la carne en otras habitaciones deshabitadas. Entre estas 7 reglas. Pero no hay ninguna regla que diga que otras personas no pueden tomar carne de las manos de otras. Isaki simplemente escogió algunas habitaciones al azar. Encontraron un trozo de jamón fresco en una mesa de una de las habitaciones. Luego tomó el jamón y, después de deambular por algunas habitaciones, encontró a Fei Yu. A menos de 1 hora de que terminara la comida, Fei Yu buscó en todas las habitaciones, pero no pudo encontrar ningún ingrediente relacionado con la carne. Ya he buscado en 4 o 5 habitaciones, pero todavía no puedo encontrar carne. Entonces, parece que todavía tenemos que usar nuestros poderes para encontrarlo después de todo. Yu emergió de debajo del sofá, cubierto de polvo y suciedad. Se dio unas palmaditas fuertes en los pantalones.
Una tenue luz verde apareció instantáneamente en el cuerpo de Feiyu, limpiando todo el polvo. Cuando Feisaki vio la apariencia desaliñada de Feiyu, una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. Dejadles hacer lo que quieran. Tenemos muy poca información ahora mismo. Necesitamos algo de carne de cañón que nos ayude a investigar las reglas, entre bastidores, punto. Y Yu vio el jamón que Isaki sostenía. Sentí una ligera sensación de alivio. Si soy el único sin carne, entonces las cosas serán mucho más fáciles. Cuando Yu vio las reglas escritas en la nota, se sintió inexplicablemente incómoda. Las 7 reglas escritas en la nota eran menos reglas y más órdenes que debían seguirse. Si la suposición de Feiyu es correcta, deberán completar las 7 reglas escritas en el código si quieren limpiar esta mazmorra de la historia de fantasmas. La situación actual se alinea perfectamente con la segunda regla del código Flip Garden. Esto también confirmó las sospechas internas de Feiyu. Feiyu miró la hora en su reloj, faltaba menos de una hora para las 11, como había mencionado el anciano. Feiyu aceleró el paso y buscó en las otras habitaciones, pero después de buscar en varias, todavía no pudo encontrar la carne. Inconscientemente, el elemento hierba se extendió desde sí mismo hacia todas las habitaciones de todo el piso. Dondequiera que esté cubierto por el elemento hierba, Yu puede sentir claramente la situación en otras habitaciones que no ha buscado antes. Es diferente a la noche. Durante el día, Feiyu cubrió fácilmente todo el pasillo y la habitación con elementos de hierba. Después de unos 30 segundos, Feiyu, que había cerrado los ojos y estaba concentrada en la retroalimentación del elemento hierba, frunció el ceño ligeramente. Al ver la expresión seria de Izzy, Feisaki preguntó suavemente, ¿lo encontraste? No, toda la carne del tercer piso fue encontrada por los residentes. Ahora ya no queda carne en todo este piso que no haya sido encontrada. Yu abrió los ojos de nuevo. Se ha levantado el control sobre el elemento césped. Las cosas poco a poco se le iban escapando de control. Feiyu originalmente pensó que la carne escondida en el tercer piso sería suficiente para que cada uno de los residentes tuviera una porción. Hoy en día solo 2/3 de los habitantes tienen en sus manos la carne de la que hablaba el anciano. Además, a través de la retroalimentación del elemento hierba, Feiyu se enteró de que algunos residentes que no habían encontrado la carne ya habían tomado medidas contra aquellos que sí lo habían hecho. Después de pasar por tantas mazmorras, Feiyu ahora está un poco cansado de estos tipos. Para ser honesto, si no fuera por Isaki observando desde un costado, Isa definitivamente le habría enseñado una lección a esos tipos que usaron la violencia. Experimente de primera mano el poder del dios de la hierba. Siempre es lo mismo, al final, la violencia siempre se convierte en la única manera de resolver las cosas. Cuando las cosas llegaron a este punto, aquellos que eligen intimidar a los débiles confiando en sus ventajas físicas en lugar de usar su cerebro, generalmente no tienen motivos para sobrevivir. Pensando en esto, Feiyu caminó hacia la escalera con una ligera sensación de irritación. Cuando ingresa por primera vez a la instancia. Mientras Feiyu estaba sentada en el autobús, pensó en decir algo como prohibir la violencia. Pero después de tanto tiempo ya está un poco cansada de decir esto. Estos tipos claramente vieron la transmisión en vivo de la historia de fantasmas y sabían que eran el tipo de personas que odiaban intimidar a los débiles. Si solo queda media hora y la mayoría de la gente aún no ha encontrado carne, entonces a Feiyu no le importaría ayudar a estos muchachos a superar su situación actual. Pero la realidad le dio a Feiyu un duro golpe cuando se enfrentó a la amenaza cada vez más cercana de la muerte. Nadie puede pensar en el problema con calma y objetividad. La segunda regla de las reglas de la comunidad de Fandow Garden ya está escrita muy claramente. Incluso ese anciano. También les dio a estos residentes algunas pistas, más o menos. Si Feiyu hubiera compartido su comprensión con los residentes desde el principio, la situación actual nunca habría vuelto a ocurrir. Feiyu entró en la escalera. El pasillo era un completo caos, con la mayoría de la gente peleando por los pocos trozos de carne y costillas que tenían frente a ellos. Capítulo 248. ¿Me hablas de justicia? Las discusiones y los gritos eran incesantes. De vez en cuando, entre la multitud caótica, se podía oír el sonido de puños golpeando cuerpos. Observando a los residentes discutiendo y peleando por la carne. Feiyu se quedó a un lado, sacudiendo la cabeza con decepción. ¿Quién más? Con sus diminutos cuerpos, se atreven a competir conmigo por este filete. No te lo ocultaré más, soy instructor de fitness en la vida real.
El hombre con el pelo rapado levantó en alto el filete que tenía en la mano. Era como si estuvieran mostrando su botín de guerra. Miró con desdén a las personas que yacían en el suelo, incapaces de moverse después de haberlas golpeado. Al ver que nadie se atrevía a arrebatarle el filete de la mano en el pasillo, el hombre del corte de pelo rapado instintivamente planeó llevar su recién adquirido botín de regreso a su habitación. Cuando se dio la vuelta, vio a Iyu y Isaki saliendo de otra habitación. La mirada de Fei-yu claramente tenía alguna mala intención cuando los chicos que habían arrebatado los filetes la miraron a los ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo sin razón aparente. La razón era simple, el rostro de Fei-yu se veía muy sombrío y su linda apariencia había desaparecido. En cambio, tenía un par de ojos escarlata. ¿Ustedes parecen bastante buenos peleando? Yo tampoco creo que pueda encontrar ninguna habilidad. ¿Debería pelear con ustedes también? Fei-yu inclinó su pequeña cabeza. Miró a los residentes que sostenían chuletas de cerdo con una expresión perpleja. De todos modos, estos tipos empezaron, así que incluso si Fei-yu les arrebata todas las chuletas de las manos ahora, solo pueden tragarse su ira y sufrir en silencio. Fei-yu miró hacia el suelo del pasillo y vio a 5 o 6 personas tiradas en el suelo, todas acurrucadas y abrazando sus cabezas con fuerza. De vez en cuando se oía un gemido doloroso. Buscamos en todo el tercer piso, pero no pudimos encontrar más chuletas de carne. La fecha límite se acerca rápidamente, así que... El hombre que encabezaba el grupo de repente dio un paso adelante. Mirando a Fei-yu, habló en un tono extremadamente firme. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, Fei-yu lo golpeó fríamente contra la pared. ¿Entonces? ¿Entonces crees que puedes intimidar a los débiles y atacar a la gente común que ni siquiera puede matar un pollo? Fei-yu aplaudió con sus pequeñas manos. Su mirada recorrió libremente a los demás residentes que sostenían chuletas de cerdo. Parecían como si sus respuestas fueran incluso un poco erróneas, sufrirían el mismo destino que el hombre que había estado frente a Fei-yu antes. Ella estaba incluso peor que ese hombre. Ser elegido te da derecho a actuar con impunidad. Solo porque limpiaron algunas mazmorras y obtuvieron recompensas, ¿comienzan a atacarnos a la gente común? Así es. Hacemos esto solo para sobrevivir en la mazmorra. Si hubiera otra manera, ¿por qué nos molestaríamos con estos tipos? Poco a poco fueron surgiendo varias voces discordantes de entre la multitud que había logrado apoderarse de las chuletas de carne. Al final, las voces que condenaban a Iyu se hicieron cada vez más fuertes. Los residentes que recibieron las chuletas de cerdo no pensaron que habían hecho nada malo. Por el contrario, sentían que el uso de la violencia por parte de Fei-yu para atacar a gente común como ellos, que nunca habían limpiado una mazmorra, era un caso de los fuertes intimidando a los débiles. Sonido susurrante. Fei-yu chasqueó los labios. Miró con disgusto al grupo de chicos que se mantenían en posición moralmente elevada. ¿No es lo que estoy haciendo ahora exactamente lo que tú acabas de hacerles? ¿Qué? Solo porque eres más fuerte y más grande, ¿crees que puedes robar la carne que encuentran otros? El tono de Fei-yu se volvió cada vez más frío. Fei-yu originalmente pensó que les daría una lección a estos chicos y luego dejaría el asunto ahí. Y Yu ya odiaba tratar con estos tipos que solo estaban allí para inflar los números. Teniendo en cuenta que ambos eran de China, Fei-yu pensó que debería ayudarlos un poco, ya que ella misma no sufriría ninguna pérdida significativa. Pero aún no muestran ningún remordimiento y continúan profiriendo palabras altisonantes para provocar a Fei-yu. Por un momento, Fei-yu sintió que esa escoria no merecía vivir en este mundo. Por muy justificadas que sean las razones, un perpetrador siempre será un perpetrador, y eso es un hecho inmutable. Comparado con estos débiles. Definitivamente, aquellos de nosotros que somos fuertes y saludables tenemos más probabilidades de sobrevivir en las mazmorras de las historias de fantasmas. El hombre con el pelo rapado de repente perdió la compostura. Lo que dijo Fei-yu no carecía de razón, lo que decía ahora no era más que una sofistería. Fei-yu entendió esto perfectamente, por lo que no se molestó en desperdiciar más palabras con esos tipos. Con solo media hora restante, el reloj pronto marcará las 11, como había mencionado el anciano. Discutir con estos tipos a estas alturas sería, sin duda, una decisión muy imprudente. Con eso en mente, Fei-yu dijo en un tono incuestionable, solo te daré 10 segundos. En estos 10 segundos, les permitiré devolver la carne que no les pertenece a los primeros residentes que la encontraron. Fei-yu apenas había terminado de hablar. Luego, a un ritmo pausado, comenzó su propia cuenta regresiva.
Estos 10 segundos fueron la última oportunidad que Fei Yu tuvo para darles a estos matones que confiaban en su fuerza. Si estos tipos todavía deciden obstinadamente intentar apoderarse de la carne que otros encuentran en estos 10 segundos. A Fei Yu no le importó usar las reglas para enviar a estas personas a hacer fila para recibir sus loncheras. Esto no es justo. Aquellos tipos que sostenían chuletas comenzaron a gritar. En su opinión, ahora que han obtenido la carne. Eso es tuyo ahora. Si es algo tuyo, ¿por qué querrías devolver la carne? En esta mazmorra de fantasía fría y despiadada, no existe la justicia. Fei Xiao miró a las personas frente a ella con una expresión fría. Habló lenta y deliberadamente. Sin embargo, Fei Yu cambió su tono y observó con gran interés a los residentes que todavía estaban luchando con su decisión. Un pequeño número de residentes que lograron arrebatar las chuletas de cerdo se las devolvieron al residente que las había encontrado antes, mientras Fei Yu contaba fríamente hacia atrás. Pero la mayoría de la gente todavía se aferraba fuertemente al trozo de carne que no les pertenecía. Mira la forma en que actúan. Probablemente no estarían dispuestos a devolver tan fácilmente las hamburguesas de carne que robaron, incluso hasta que mueran. Cuando terminó la cuenta regresiva de 10 segundos. Muchas personas aún albergan ilusiones. Todos sintieron que un niño como Fei Yu no debería ser capaz de un acto tan atroz como matar a todos. Capítulo 249 Porque merecen morir. Actualmente solo hay 2 residentes. Antes de que terminara la cuenta regresiva, Fei Yu devolvió la chuleta de cerdo que tenía en la mano al residente que la había encontrado primero. Cuando terminó la cuenta regresiva, Fei Yu estiró los dedos y señaló a los residentes que no habían devuelto las chuletas de cerdo al propietario original. Al ver esto, la expresión de Fei Xiao se tensó ligeramente. Una luz dorada pálida brilló y Fei Xiao se movió entre la multitud como una bala. Los habitantes que habían acaparado las chuletas de carne encontradas por otros ahora yacían en el suelo, agarrándose el estómago, como trigo en fase de cosecha. En cuanto a los filetes que tenían en sus manos, Fei Xiao los colocó todos en el suelo frente a Fei Yu. Mirando a las personas agarrándose el estómago y tiradas en el suelo, Fei Yu no mostró ningún rastro de compasión. Ella ya les había dado una oportunidad a estos chicos, pero desafortunadamente, ellos todavía eligieron oponerse a Fei Yu hasta el final. No hay nada que podamos hacer al respecto. Se les dan oportunidades, pero no las aprovechan. Fei Yu no tuvo más remedio que invitar a estos problemáticos residentes a una excursión de un día al inframundo. Con el control de Izaki sobre su fuerza, podría mantener a estos tipos tendidos en el suelo obedientemente durante media hora. Estos tipos no deberían poder levantarse hasta que el anciano reaparezca en el pasillo. Mi destino es la sede de la sabiduría, no la sede de la compasión o la misericordia. Es probable que las imágenes de hace un momento se hayan transmitido en vivo, por lo que otras personas probablemente estarán un poco más contenidas al ingresar a la instancia de Ghost Story. Fei Yu pensó para sí misma. Originalmente pensó que esta instancia de historia de fantasmas sería una instancia para un solo jugador o para 2 jugadores. Como resultado, la mazmorra misteriosa Flip Garden, al igual que la anterior, es una mazmorra que varias personas pueden intentar simultáneamente. Para evitar que ocurran situaciones similares en futuras mazmorras que estoy abordando. Fei Yu sintió que era necesario contárselo a esos chicos inquietos en la sala de transmisión en vivo del Reino Dragón. Mientras sigas vivo y puedas seguir participando en la instancia de reglas de los cuentos extraños. En los casos en que usted esté involucrado, las luchas internas sin sentido y los conflictos internos están absolutamente prohibidos. ¿Qué pasa? Acabo de entrar a la transmisión en vivo y vi a esos tipos siendo golpeados por esa loli de pelo negro. El significado que el dios de la hierba pequeña quiere expresar es muy claro. Mientras seamos seleccionados para participar en el mundo de las historias de fantasmas, a falta de reglas claras, lo que el dios de la hierba pequeña dice es la regla. Lo que dijo la persona de arriba es demasiado profundo, ¿no? Solo veo que Nasita, esta pequeña loli, parece querer brindar un ambiente justo a todos los elegidos que accidentalmente entran en la mazmorra de las historias de fantasmas. Maldita sea, siempre hay gente inquieta que, tras enterarse de que las reglas no restringen la lucha entre otros elegidos, pone la mira en la gente de su propio país. Pero las acciones del pequeño dios de la hierba son realmente inspiradoras. ¿Significa eso que la gente con mala suerte merece morir en la mazmorra de las historias de fantasmas? ¿Podría ser que el pequeño dios de la hierba ya haya descubierto una manera para que todos superen esta situación? Aunque fuera cierto, ¿por qué no lo dijo desde el principio?
Si lo hubiera dicho desde el principio, esta discusión sin sentido se habría evitado. Dentro de la sala de transmisión en vivo de Strange Tales del Reino Dragón, un pequeño número de internautas que vieron esta escena en la pantalla mostraron expresiones pensativas. La mayoría de los internautas que estaban viendo el drama no podían entender por qué Fei Yu estaba haciendo esto. Al ver la actitud confiada de Fei Yu, probablemente ya haya encontrado una solución al problema. Dado que Fei Yu ya había encontrado una solución, ¿por qué tuvo que hacer algo que parecía como quitarse los pantalones para tirarse un pedo a primera vista? Afortunadamente, la mayoría de los internautas desinformados comprendieron instantáneamente las intenciones de Fei Yu en la sección de comentarios de algunas personas perspicaces. Mientras tanto, los espectadores de la transmisión en vivo también se dieron cuenta de que Xiao Kaosen no era tan fácil de intimidar como parecía a primera vista. El tipo que todavía no ha encontrado carne. Si quieres carne, ven conmigo a la habitación 3004. Después de que Fei Yu terminó de decir eso, sin mirar atrás, entró en la habitación 3004. Incluyendo a Fei Yu, todavía quedan casi 6 personas sin encontrar las hamburguesas. Queda menos de media hora para que el reloj marque las 11. No importaba cuánto se resistiera Yu a lo que estaba por suceder, no tenía más opción que aceptarlo. Fei Yu caminó hacia los 2 cadáveres en la habitación 3004 y se puso en cuclillas. Sacó a Inaguchi de su espacio de almacenamiento y comenzó a jugar con algo frente al cadáver. ¿Santo cielo? ¿No estarás pensando en? Un niño pequeño que estaba cerca vio lo que Fei Yu estaba a punto de hacer. No pudo evitar acercarse y vomitar. Tal como el niño había imaginado, Iba utilizó a Inai para desmembrar las manos y los pies de los 2 cadáveres. Para evitar que la sangre fluyera por todas partes, Iyu realizó un tratamiento para detener el sangrado en las manos y los pies desmembrados. Arcos de electricidad destellaron y pronto, uno tras otro, aparecieron brazos, pantorrillas y muslos completamente nuevos. Estaban perfectamente dispuestos al lado de Fei Yu. El anciano solo dijo que le traería un trozo de carne, pero no dijo qué tipo de carne era. ¿No es así? Fei Yu sonrió dulcemente. Una luz verde pálida envolvió instantáneamente todo su cuerpo. Limpió la sangre que había llegado a su cuerpo debido a su torpe técnica de desmembramiento. Al desmembrar la primera o las 2 primeras extremidades, Iyu olvidó sangrarlas de antemano, lo que provocó que la sangre que quedaba en las extremidades salpicara. Solo después de que Fei Yu terminó de tratar las manos y los pies de 6 personas, giró la cabeza para mirar a los residentes que no podían encontrar carne. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo más pegado a mí? Fei Yu miró a la persona que estaba detrás de ella con cierta confusión. Subconscientemente palmeó su ropa y sus pantalones. Se dio cuenta de que las expresiones de los residentes que estaban detrás de ella se estaban volviendo gradualmente extrañas. Es un miedo y un pavor innatos. Tienes que entender que esos tipos muertos antes eran personas que vivían y respiraban. Resulta que Fei Yu tenía un gran corazón. Les demostró directamente a todos los residentes el significado de 100 maneras de tratar con la misma clase. Lo que más les aterrorizó fue que Fei Yu no mostró ninguna otra expresión en su rostro cuando hizo esto. Capítulo 250. La juventud es maravillosa. Si Fei Yu temblara y desmembrara los 2 cadáveres con una mirada de miedo en su rostro, los residentes que están detrás de Fei Yu podrían sentirse un poco mejor. Pero después de que Fei Yu dominó las técnicas físicas, incluso mostró una extraña sonrisa en su rostro, lo que hizo que los residentes se sintieran incómodos. Debes saber que, en la superficie, Iyu es solo una niña de aspecto inocente. El contraste creado antes y después. Sus corazones estaban verdaderamente abrumados por lo que estaba sucediendo delante de ellos. Tú pareces bastante hábil en el manejo de cadáveres. ¿Todos los elegidos permanentes son así de retorcidos? La chica con gafas que estaba de pie a un lado apenas pudo contener el impulso de salir corriendo. Apenas podía hablar con claridad y tartamudeaba mientras hablaba en dirección a Fei Yu. Estudié cocina por un tiempo antes. En cuanto a por qué no tengo miedo, probablemente sea porque soy bueno regulando mis emociones. Yu miró vacilante a la chica con gafas que estaba parada a un lado. No podía explicar muy bien a los residentes que poseía la propiedad perfecta. Cuando Fei Yu entra en este estado, todo tipo de emociones negativas parecen ser devoradas por algo, desapareciendo sin dejar rastro. En cambio, prevaleció un estado de intensa calma combinado con una elevada excitación. Venid aquí y cada uno escoja el que le guste. Son casi las 11. Fei Yu miró su reloj.
El reloj ya había dado las 10:50, menos de 10 minutos desde la hora que había mencionado el anciano. Iyu recogió un brazo del suelo y regresó a su habitación con Hime Saki. Ella ha hecho todo lo que tenía que hacer. Si esta gente se atreve o no a recoger la carne humana tirada en el suelo es asunto suyo. Pat, pat. El sonido de zapatos de lona caminando sobre el suelo provenía de lo profundo de la escalera y se hacía cada vez más claro a medida que se acercaba. Fei Yu vio la figura del anciano, ya había llegado a la puerta de la habitación 3001. Caminó hasta la puerta de la habitación y recogió los trozos de carne de las manos de los residentes, uno por uno. Cuando el anciano caminó hacia el medio del pasillo, inmediatamente vio a los 3 hombres que Fei Xiao había derribado al suelo antes. El hombre se agarró el estómago, mirando suplicante al anciano, su cuerpo temblaba incontrolablemente. No está claro si Isaki la golpeó o si el anciano que estaba frente a ella la asustó. El hombre dijo temblando, ya habíamos encontrado la carne. Pero estos tipos me lo arrebataron, de verdad. Estos 2 tipos a mi lado pueden dar fe de mí. El anciano oyó esto. Subconscientemente volvió su mirada hacia los 2 hombres que también yacían en el suelo. Al ver esto, los 2 hombres asintieron repetidamente, moviendo la cabeza como si fueran juguetes regordetes. Al enterarse de que los 3 hombres frente a él no podían encontrar carne, la expresión del anciano instantáneamente se volvió extraña y codiciosa. Los ojos del anciano se abrieron como platos, como si hubiera descubierto algo extraordinario, y miró a las 3 personas que yacían en el suelo con una media sonrisa. Limpiándose la baba de la comisura de la boca, el anciano los miró con una mirada muy descarada, como si estuviera mirando un delicioso ingrediente en lugar de una persona. Los residentes que estaban a un lado, listos para ver el espectáculo, de repente vieron al anciano mirando a los 3 hombres en el suelo con una expresión amable. Todos se escondieron en sus habitaciones, solo asomando la cabeza, cubriéndose los ojos a medias y observando todo lo que pasaba en el pasillo. El siguiente segundo. El anciano, como si tuviera rabia, mordió el cuello del hombre. Toda la carne y la sangre del hombre parecían ser succionadas, fluyendo continuamente hacia la boca del anciano. Poco tiempo después, un esqueleto apareció en el suelo. Los residentes que presenciaron esta escena quedaron aterrorizados por los métodos dominantes del anciano. Ella quería gritar fuerte, pero tenía miedo de que el ruido que hiciera atrajera la atención del anciano y él la tragara entera. Los residentes más tímidos se taparon la boca con fuerza, intentando lo mejor que podían para que sus voces no se escaparan. En cuanto a los residentes más atrevidos, miraban con los ojos muy abiertos la escena que se desarrollaba ante sus ojos, con incredulidad. El anciano no se quedó cerca del esqueleto. En cambio, volvió su mirada hacia los otros 2 hombres que yacían en el suelo. Uno de los hombres se sintió un poco mejor y su expresión era muy tranquila, lo que hacía imposible saber lo que estaba pensando. Asumió una posición inicial estándar en el suelo antes de que el otro hombre pudiera reaccionar. Dio un fuerte pisotón en el suelo y salió disparado como un loco. 6. El residente que presenció esta escena desde su propia puerta. En ese momento, todos instintivamente le dieron a este tipo el pulgar hacia arriba. Incluso si fueran increíblemente estúpidos, ya deberían haberse dado cuenta de que este tipo, que no había encontrado carne, se estaba preparando para huir del vecindario. Desafortunadamente, el hombre no había corrido más que unos pocos pasos cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Al mirar hacia abajo, vio que su corazón, que debería haber estado en su pecho, ahora estaba sostenido en la mano del anciano. El hombre estaba a punto de decir algo cuando se dio cuenta de que no le quedaban fuerzas y finalmente se desplomó en el suelo, impotente. Los jóvenes son más enérgicos. Este sabor es tan satisfactorio que es imposible no probarlo. Después de que el anciano hizo lo que quiso con el hombre que había escapado, este quedó completamente desnudo. Casualmente le rompió la garganta al último hombre. Para ser honesto, también esperaba que este hombre pudiera, como el hombre que huyó antes, estirar un poco su cuerpo. Solo así tendrá un sabor aún más dulce. Después de acabar con los hombres que no habían encontrado carne, el anciano pareció haber descubierto algún manjar increíblemente delicioso y caminó directamente hacia Fei Yu. ¿Dónde está la carne que buscabas? El anciano miró a Fei Yu con una expresión gentil. La baba en las comisuras de su boca era incontrolable. Mientras Fei Yu no pueda producir carne en este momento, puede usar las reglas para comer a Fei Yu. Había vivido en el jardín Tumblr durante tantos años y nunca había visto a nadie tan deseable como Iyu. Si comparas a Fei Yu con otros residentes,
Tendría que comerse al menos cientos de miles de hombres como el de ahora para ser comparable a alguien como Fei Yu. Una vitalidad tan inmensa podría incluso aparecer en una niñita. Este anciano realmente ha visto algo nuevo hoy. Capítulo 251, ¿no es eso? Fei Yu miró fríamente al anciano que estaba frente a ella y arrojó casualmente la carne humana que había colocado en su espacio de almacenamiento a la mano del anciano. Silbido. Otros residentes que encontraron la carne vieron la carne que Fei Yu arrojó en la mano del anciano. No pude evitar jadear. Incluso el anciano que estaba frente a Fei Yu se quedó atónito por unos segundos después de ver la carne en su mano. ¿Es esta la carne que buscabas? Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Lo dijo con un dejo de incredulidad. A primera vista, esta pequeña niña parece inofensiva. Inesperado. Debajo de la apariencia aparentemente inofensiva de esta Loli se esconde un corazón frío y despiadado. No veo ninguna regla específica sobre qué tipo de carne utilizar. ¿Qué? ¿La carne que encontré no te gusta? Fei Yu miró al anciano con indiferencia. El anciano pareció darse cuenta de que su comportamiento en ese momento era un tanto irrespetuoso. Tosió unas cuantas veces y su expresión volvió a su anterior aspecto amable y accesible. Tos. Jeje, la carne humana también es carne. El anciano miró a Fei Yu con malas intenciones. Luego metió el brazo en la bolsa que llevaba consigo con una sonrisa. En el momento en que los demás residentes vieron a Fei Yu sacar su brazo, sus mandíbulas comenzaron a castañetear y miraron en dirección a Fei Yu con expresiones de horror. Era como si Fei Yu fuera una especie de inundación monstruosa. De pie junto a Yu, la expresión de Fei Xiao no cambió mucho. Después de todo, el trabajo que solía hacer no era muy diferente del que Yu estaba haciendo ahora. En otras palabras, cuando Isaki vio a Aime desmembrando el cadáver sin pestañear, Feisaki incluso sintió una sensación de alivio. En cuanto a los demás residentes que estaban en una situación similar a la de Fei Yu, todos habían superado su malestar psicológico en ese momento. Sosteniendo su mano y pie cortados, regresó a la puerta de su habitación. Espere tranquilamente a que el anciano se acerque a su lado y tome la carne de su mano. Cuando el anciano estaba recogiendo la carne de los residentes, inadvertidamente notó que todos ellos tenían expresiones de miedo y aprensión en sus rostros. Esto le permitió estar básicamente seguro. La carne que recibió debió haber sido preparada toda por esa pequeña niña de cabello blanco. Después de recoger toda la carne de los residentes, el anciano inconscientemente sacó una mano cortada y examinó cuidadosamente su sección transversal. A excepción de 1 o 2 trozos de carne que son relativamente gruesos. Sus técnicas para manipular otros tipos de carne eran tan avanzadas que incluso él se sentía inferior a ellos. Esto hizo que el anciano sintiera aún más curiosidad por la niña de cabello blanco. Esa naginata que sacaste antes parece bastante interesante. ¿Lo sacaste de las reglas de la mazmorra extraña? Isaki estaba al lado de Yu. Miró al anciano que todavía estaba de pie en la escalera, luego se giró hacia Fei Yu y dijo algo. Aunque la propia Isaki no usa armas como naginatas, aún podía sentir el aura opresiva que emanaba de la naginata incluso a varias personas de distancia. La energía unida a la espada era algo que incluso ella encontraba inusual. Dado el actual nivel tecnológico de China, crear un arma de esta potencia sería más difícil que escalar el cielo. Fue una recompensa por limpiar la mazmorra. Fei Yu no pensó mucho en ello. Le contó directamente a Aime Saki sobre el origen del cuchillo. Aunque la propia Fei Yu también tenía un poco de curiosidad sobre por qué esta naginata aparecía en las recompensas por completar la mazmorra. Sin embargo, cuando pensó en la función adicional del cuchillo, Yu se sintió aliviada. La capacidad de cambiar de tamaño a voluntad es una habilidad relativamente conveniente para ella, y también puede usar esta naginata para desatar poderosos combos. Para ser sincero, Fei Yu aún no ha probado cómo es el daño después de activar la reacción intensificada. Debo probarlo yo mismo si tengo la oportunidad. Pensando en esto, Fei Yu inconscientemente miró al anciano que estaba parado en el pasillo. Fei Yu sintió que este anciano era el tipo de NPC que tenía algunas habilidades, pero esas habilidades probablemente no eran muy efectivas. Todos, acérquense. El anciano gritó algo a todos los residentes del tercer piso. Aunque el sonido no era fuerte, todos los residentes del tercer piso podían oírlo. Isa y Yori fueron los primeros en acercarse al anciano, mientras que los otros residentes, que estaban estupefactos en las puertas de sus habitaciones, intercambiaron miradas antes de seguirlos lentamente. Cuando todos se reunieron alrededor del anciano,
se aclaró la garganta. Dijo a los residentes que estaban cerca de él, necesitamos a alguien que patrulle los pasillos esta noche. Y tenemos que revisar ambos pisos, y si encontramos algún vecino que no se haya ido a casa, tenemos que llevarlo a casa. Si ves a un vecino sin zapatos en el pasillo, busca la habitación con el número 6 y escóndete allí. Excepto esta niña, no cuenta como vecino sin zapatos. El anciano se detuvo de repente a mitad de su discurso. Sus miradas parecieron captar algo de repente y todos siguieron la mirada del anciano. No hay otra razón. Porque Fei Yu, esta pequeña niña, ahora es como la vecina que no usa zapatos. Cuando todas las miradas de los residentes se dirigieron a los pequeños pies de Fei Yu de repente sintió una indescriptible sensación de vergüenza. Sin embargo, su buen control emocional le impidió mostrar estas emociones en su rostro. ¿Algo más? ¿Por qué de repente dejaste de hablar a mitad de tu frase? Fei Yu parecía querer romper el silencio. Él habló primero. El anciano pareció darse cuenta de que no había terminado de hablar. Se quedó allí un momento, intentando recordar dónde estaba, y luego continuó, si un vecino amable te da dulces, recuerda comer solo los que tienen una cara de llanto. Las situaciones que mencioné son las situaciones que podrías encontrar mientras patrullas los edificios. Si tienes suerte, puede que no encuentres nada en absoluto. El anciano terminó de hablar. Se echó a reír sin decir palabra. Señaló a dos residentes y dijo con una mirada maliciosa, jejeje, es su turno de patrullar el edificio esta noche. Comienza puntualmente a las 10 de la noche y continúa hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Después de que el anciano dejó esas palabras, sin esperar a que los demás residentes hablaran, se tambaleó y abandonó el lugar. Fei Yu miró pensativamente a los dos residentes que el anciano había elegido. Si Yu recuerda correctamente, estos dos residentes habían intentado previamente robar carne a otros residentes porque no podían encontrarla. ¿Es esto solo una coincidencia? Capítulo 252 Mecanismo. Recuerdo claramente que cuando se peleaban por los trozos de carne en el pasillo, el anciano ni siquiera estaba allí. Si el anciano no estaba allí en ese momento, ¿cómo supo que estos dos residentes decidieron intimidar a los débiles? Hay demasiadas preguntas ocultas aquí. Si estos dos residentes eran los patrulleros que el anciano seleccionó específicamente para patrullar el edificio hoy, entonces el anciano que desapareció al final del pasillo después de explicar la situación debe tener algún medio para monitorear el tercer piso. Fei Yu pensó y pensó, pero no pudo encontrar una solución, así que simplemente dejó de pensar en ello. Iiba y Isaki regresaron a la habitación 3015 desde el pasillo. Desde el momento en que Iyu entró en la habitación, Iyu había estado mirándolo con una mirada curiosa. Al encontrarse con la mirada de Iyori sintió como si hubiera hecho algo mal y se sentó en el sofá un tanto incómoda. Suspiro. No quería que las cosas salieran así. Solo hice lo que acabo de hacer para sobrevivir. Fei Yu suspiró. La forma en que desmembró esos dos cadáveres realmente fue impactante para los espectadores. Incluso cuando salió del estado de ajuste perfecto, sintió náuseas al recordar lo que acababa de suceder. Hay que entender que esos dos hombres hace no mucho tiempo todavía eran seres humanos que vivían y respiraban. Incluso con la ayuda de Iyu, los residentes pudieron entregar los trozos de carne dentro del tiempo estipulado, pero todavía les resultó difícil deshacerse de su culpa. Las técnicas de desmembramiento del pequeño dios de la hierba son realmente hábiles. ¿Trabajaste antes como médico forense? Por favor, no sigas. ¿No tienes idea del impacto que esto ha tenido en mi visión del mundo? No tenía ni idea de que esto pasaría. Si lo hubiera sabido, no habría visto la transmisión en vivo mientras comía. Afortunadamente, la censura en la transmisión en vivo se eliminó muy rápidamente, de lo contrario creo que habría vomitado todo el desayuno que acabo de comer. Tienen suerte. No he podido bloquear la violencia ni la sangre viendo transmisiones en vivo estos últimos días, y casi vomito del cansancio. Si la persona de arriba no quiere bloquearlo, no puedo hacer nada. Siempre veo transmisiones en vivo en modo joven, y algunas escenas inaceptables se censuran automáticamente en otras imágenes. ¿Esta transmisión en vivo tiene modo joven? Ni hablar. No aguanto más. Lo activo ahora mismo. Dentro de la sala de transmisión en vivo de Strange Tales del Reino Dragón. La mayoría de los espectadores que vieron la transmisión en vivo vieron lo que Fei Yu acababa de hacer. Me obligué a reprimir mi incomodidad y continué leyendo. Aunque la imagen proyectada estaba muy pixelada. Sin embargo,
También pudieron deducir aproximadamente lo que sucedió en la habitación 3004 a partir de lo que acababa de decir el anciano y del aumento y disminución del mosaico en la pantalla. Cuando aparecen comentarios especulativos en la transmisión en vivo, otros espectadores inevitablemente los notan. Esto conduce a asociaciones con escenas sangrientas y violentas. A menos que estos internautas estén viendo la transmisión en vivo sin pensar, es solo cuestión de tiempo antes de que entiendan lo que acaba de hacer Fei Yu. Es justo decir que mientras estos internautas sigan viendo la transmisión en vivo, no podrán escapar de estos problemas. Para Yu. Para sobrevivir en estas mazmorras extrañas y misteriosas, debe abandonar emociones innecesarias y actuar sin piedad, incluso sin escrúpulos. Parece que poco a poco te vas acostumbrando al ritmo de la mazmorra de la historia de fantasmas. Casi desearía no haberme acostumbrado todavía. Yu puso los ojos en blanco y miró a Isaki. Dijo irritablemente. Antes de que el anciano actuara, Fei Yu pensó que era un castigo para el residente por romper las reglas. En el mejor de los casos, será como el escenario de la tienda de conveniencia, donde el anciano te arranca un trozo de carne del cuerpo de un mordisco. Pero lo que Fei Yu no esperaba era que el anciano se comiera al residente por completo. Al final solo quedó un esqueleto tendido en el suelo. Los labios de Fei Xiao se curvaron ligeramente, como si estuviera disfrutando de los cambios que habían ocurrido después de que Fei Yu limpiara estas mazmorras. Después de intercambiar algunas palabras más con Fei Yu, regresó a su dormitorio. Fei Yu observó la figura de Fei Xiao que se alejaba y sacudió suavemente la cabeza. Luego regresó a su habitación con una sensación de impotencia. Yo tampoco lo sé. ¿Ambos regresarán con vida esta noche? Fei Yu estaba acostada en la cama, jugando tranquilamente con su teléfono. Cuando era casi la hora de cenar, Fei Yu salió tranquilamente del dormitorio. Dejó a un lado el almuerzo que estaba sobre la mesa del pasillo, sacó varios platos de comida caliente de su espacio de almacenamiento y los colocó sobre la mesa, luego caminó hacia el dormitorio donde estaba Fei Xiao. Hora de comer. Salid a comer. Yu golpeó suavemente la puerta de Isaki. Luego volvió a sentarse en su asiento. Antes de que Iyori pudiera salir, Iyori comenzó a comer con sus palillos. Recogió la comida que estaba sobre la mesa. Unos 30 segundos después, Isaki apareció en su asiento. ¿Por qué tardó tanto? Yu masticó la comida en su boca. Ella miró a Isaki, que había llegado tarde, con una expresión perpleja. Basándose en la eficiencia habitual de Isaki, Iyori solo necesita decir una oración y Isaki completará la tarea por ella muy rápidamente. Esta vez. Estuve un rato en la cama y, sin darme cuenta, me quedé dormido. Me dijo con calma. No estaba segura de si era solo su imaginación, pero sintió que el tono de Fei Xiao sonaba inexplicablemente cansado. Cerró suavemente los ojos y una tenue luz verde envolvió las pupilas de Fei Yu. Abrió los ojos de nuevo y miró a Isaki. Pero parecía que algo en la mente de Isaki estaba interfiriendo constantemente con su estado mental. Eso me asustó muchísimo. Pensé que rompiste las reglas accidentalmente cuando no estabas prestando atención. Fei Yu exhaló un suspiro de alivio al ver la niebla negra. Se palmeó el pecho suavemente, mirando en dirección a Isaki con miedo persistente. Experimenté una situación similar cuando estaba en la escuela secundaria Beiyang. En aquel entonces, los poderes que Yu podía usar eran relativamente incompletos, a diferencia de ahora, donde puede sentir directamente las condiciones físicas de otras personas. Aparentemente percibiendo la confusión de Isaki, Isa le explicó con calma, probablemente sea porque no hubo mucho que hacer esta tarde. Por eso se activó un mecanismo especial exclusivo de la mazmorra Ghost Story. Después de escuchar la explicación de Yu, Isaki finalmente mostró una mirada de comprensión. Capítulo 253. Después de experimentar muchas cosas, te acostumbras. Después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, miró a Fei Yu con una expresión algo inquieta, dado que mi situación cae dentro de la mecánica de la mazmorra de la historia de fantasmas. Entonces, ¿por qué parece que no pasa nada? Al escuchar esta pregunta, Yu quedó momentáneamente atónito. Incluso sus palillos extendidos se congelaron en el aire. Isaki ha dado en el clavo con esa pregunta. Para ser sincero, Yu se mostró algo reacia a responder la pregunta hecha por Isaki. Después de todo, si no expresaba con más tacto lo que estaba a punto de decir, podría dañar la autoestima de Isaki. Fei Yu volvió a poner la verdura medio comida en su boca y la masticó lentamente.
Al mismo tiempo, se devanó los sesos intentando descubrir cómo decir las cosas de una manera que hiciera que Isaki fuera más receptivo a sus palabras. Feiyu tragó las verduras en su boca, luego organizó sus pensamientos y dijo, probablemente sea porque he despejado muchas mazmorras, por lo que mi cuerpo ha desarrollado resistencia naturalmente. Eso debe ser. Después de que Feiyu terminó de hablar, asintió con la cabeza unas cuantas veces. Parece que hacerlo aumentaría la credibilidad de lo que dijeron. Después de decir esto, Iyu se arrojó con todo su corazón a los brazos del hombre que comía arroz. Ignorando la expresión ligeramente sospechosa de Feicia, Feiyu se alimentó rápidamente. Hipok. Ella dejó escapar un lindo eructo. Después de ordenar la mesa, Feiyu corrió a su habitación. Al observar la figura que se alejaba de Iyu y su serie de comportamientos inusuales, Iyu suspiró impotente y luego regresó a su habitación como Iyu. Acostada en la cama, Feiyu se cubrió casualmente con la manta. Si no se equivoca. Mientras ella permanezca decidida a resistirse a las mecánicas de la mazmorra de historias de fantasmas, entonces la mazmorra de historias de fantasmas comenzará a apuntarla. En este momento, la historia de fantasmas me está molestando. Puedo soportarlo fácilmente durante al menos 12 horas, lo que equivale aproximadamente a mediodía. Feiyu pensó para sí misma en silencio. Acelera la digestión de los alimentos por parte del cuerpo mientras desmantela gradualmente la barrera que uno ha construido en su mente. Feiyu ya había encontrado este mecanismo repugnante. La barrera que construyó en su mente fue una medida de protección en la que Feiyu pensó de repente cuando terminó la instancia especial. Con su control sobre su mar de conciencia, crear una barrera para resistir la interferencia mental fue pan comido para Feiyu. Vete a dormir, vete a dormir. Probablemente no me despertaré hasta mañana por la mañana. Feiyu sintió que casi lo había digerido. Luego cayó en un sueño profundo. La gente común no puede conciliar el sueño inmediatamente después de comer una comida completa. Feiyu había olvidado la razón específica, pero sabía que hacerlo podría afectar el funcionamiento normal de su cuerpo. Mientras seguía pensando en ello, Feiyu gradualmente aclaró su mente y se quedó dormida lentamente. Medianoche. Feiyu se despertó repentinamente de su sueño por gritos afuera de la puerta. Feiyu de repente abrió los ojos y se frotó los ojos aún somnolientos. Me estiré y bostecé al mismo tiempo. Parece que esos dos probablemente estén en grave peligro. Pensando en esto, Feiyu volvió a cerrar los ojos. Actuaron como si no fuera asunto suyo. Madrugada. Un rayo de cálida luz del sol brilló a través de la ventana y cayó sobre la cama de Feiyu. Feiyu se despertó lentamente, caminó hacia el baño y se lavó un poco. Luego sacó del trastero el desayuno para dos y lo puso sobre la mesa. Mientras Isa preparaba el desayuno, Hime Saki también salió de su habitación. Ni siquiera se molestó en ser educado con Feiyu. Casualmente tomó un panecillo al vapor de la mesa y se lo puso en la boca para comer. Con la leche de soja caliente, Iyu y Hime terminaron rápidamente su desayuno. Mierda. Esos dos tipos que estaban de patrulla anoche están muertos. Salgan todos rápido. Está muriendo más gente. Es solo el segundo día y ya han muerto 4 personas. No quiero morir, sollozo, sollozo, sollozo. Las voces de pánico de los demás residentes resonaron desde la escalera. Todos los residentes estaban aterrorizados, temiendo que ese día les tocaría patrullar el edificio. Allí, en la esquina del pasillo, yacían 2 cadáveres sin cabeza. Sangre carmesí fluía de la articulación de su cuello, haciendo que todo el piso del pasillo pareciera un desastre sangriento. Incluso Feiyu, que llegó tarde, instintivamente se puso un par de zapatillas después de ver esta escena, temiendo pisar accidentalmente el gran charco de sangre. A juzgar por la ropa y la complexión de los 2 cadáveres, definitivamente son los 2 hombres que patrullaban el edificio anoche. Gorgoteo, gorgoteo. El sonido de ruedas girando provenía del final del pasillo. Todos miraron hacia el final del pasillo y vieron al anciano empujando una carretilla, caminando sin prisa hacia los residentes. Arrojaron los 2 cadáveres, uno en cada mano, sobre el carro. El anciano parecía tener un pie en la tumba. Fue como si una ráfaga de viento fuera a destrozar el cuerpo del anciano. Los demás residentes tampoco sabían de dónde sacaba el anciano tanta fuerza. Si este anciano tiene tanta fuerza, ¿por qué se molestó en empujar un pequeño carro hasta aquí? Podrían arrastrar fácilmente los 2 cadáveres, uno en cada mano, como si estuvieran recogiendo un polluelo. Después de arrojar los 2 cuerpos sobre el carro,
el anciano se dispuso a empujarlo. Antes de irse, involuntariamente miró en dirección donde estaba Feiyu. Ustedes estarán patrullando el edificio esta noche, jeje. La expresión del anciano de repente se volvió feroz. La mirada feroz solo duró un momento, y luego, como si nada hubiera pasado, volvió a su expresión amable. Vamos si queremos, lo tienes tú, lo tengo yo también. Ella estaba tarareando una canción suavemente. El anciano parecía estar de muy buen humor. Ignorando las miradas de los residentes que lo rodeaban, empujó el carrito y se alejó pavoneándose del edificio. Varios vecinos del entorno rompieron a llorar al presenciar esta escena. En cuanto a los pocos residentes que aún podían mantener la compostura, miraron a Iyu y Isaki con expresiones de desear su propia buena fortuna. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación sin mirar atrás. A juzgar por su aspecto aún conmocionado, no parecían querer permanecer en la escalera ni un segundo más. Capítulo 254 Pánico. El residente que estaba a su lado estaba completamente estupefacto, esperando que la figura del anciano que empujaba el carrito desapareciera al final del pasillo. Aquellos residentes que eran menos tímidos comenzaron a llorar un poco más fuerte. La espantosa imagen del cadáver decapitado aún permanece vívida en sus mentes. ¿A qué clase de ser se enfrentarán Fei Yu y los demás esta noche? Curiosamente, el gran charco de sangre que originalmente estaba en el suelo desapareció por completo después de que el anciano apartó los dos cuerpos. Era como si nunca hubieran existido. Las manchas de sangre en el suelo no desaparecieron en el aire, fue más bien como si el suelo mismo las hubiera absorbido. Fei Yu observó el terreno liso y nuevo. No pudo evitar reflexionar. Las heridas donde originalmente estaban unidas las cabezas de los dos cadáveres sin cabeza estaban muy limpias. Parecía como si hubiera sido partido en dos por algo afilado. Parece que todos los demás residentes aquí participan en la historia de fantasmas por primera vez, por lo que podemos descartar la posibilidad de que estos residentes fueran los que lo hicieron. Después de todo, la única forma de crear tal ruptura es a través de los vecinos con quienes Fei Yu y sus amigos pudieron hacerlo con relativa facilidad en los últimos días. Iyu se perdió en un breve recuerdo. Revisé cuidadosamente cada palabra potencialmente útil que dijo el anciano cuando explicó las reglas. Lo recordaré firmemente. El tiempo vuela y el reloj de la pared pronto marcó las 10 de la noche. Fei Yu abrió la puerta, asomó la cabeza y miró a su alrededor. La escalera poco iluminada estaba inquietantemente silenciosa. Nadie sabe qué reglas rompieron esos dos hombres, por lo que terminaron con uno de ellos separado de la familia. Da. Los únicos sonidos que resonaban en todo el pasillo eran los pasos de Iyu y Hime. Iiba y Isaki estaban en alerta máxima. Después de todo, la situación actual es diferente a la anterior, y siempre existe la posibilidad de encontrarse con seres aterradores en cualquier momento. Cuando Iyu y Hime llegaron a la puerta de la habitación 3004, notaron que la puerta de la habitación 3004 estaba abierta de par en par. Dentro estaba muy oscuro, tan oscuro que no podías ver tu mano delante de tu cara. Se desconoce si los cuerpos de los dos residentes que murieron por violar las normas aún se encuentran en el interior. De repente, un viento frío y húmedo sopló desde la habitación 3004. Fei Yu tembló inconscientemente. De repente, una voz aguda que Fei Yu nunca había escuchado antes vino desde el interior de la habitación. Su voz era larga y delicada, como la voz de una mujer actuando en un teatro. Entra. Hay una salida aquí. Al escuchar esto, Fei Yu se quedó afuera de la puerta, un poco sorprendido. Antes de que Fei Yu pudiera reaccionar, Fei Xiao de repente caminó hacia la puerta y cerró de golpe la puerta de la habitación 3004. Justo cuando Iyu estaba a punto de decir algo, vio que Iyu giraba la cabeza y le decía sin expresión alguna, «Vamos. Ese tipo no puede salir». Mientras Fei Xiao hablaba, caminó frente a Fei Yu. A diferencia de las cosas que se pueden ver y tocar, Fei Yu podía sentir claramente que su corazón latía bastante rápido en este momento. Por el contrario, Isaki mantuvo una actitud tranquila y serena durante todo el proceso. Parecía que los monstruos y demonios con los que acababa de encontrarse no eran más que cosas de clase baja para ella. Siguiendo a Isaki, Isa de repente sintió una sensación de comodidad por alguna razón. Quizás esto es lo que llaman sensación de seguridad. Feisa, ¿cómo sabes que ese tipo que está adentro no puede salir? Iyu caminó detrás de Isaki. Como un niño curioso, hice una pregunta con cierta duda. Fei Xiao miró a Fei Yu con fastidio y le dijo, ¿estás asustado por estas cosas o qué? Si hubiera podido salir,
no nos habría atraído. Después de decir eso, Isaki miró hacia las profundidades del pasillo. Parecía que no les importaba en absoluto lo que acababa de pasar. Feiyu y los demás inspeccionaron todo el piso. Salvo un pequeño incidente al pasar por la habitación 3004, no encontraron nada extraño. Me imagino que está en este piso. Mientras no ocurran sucesos extraños, el patrullaje de este piso deberá considerarse completo. Iyu siguió a Isaki y pronto llegó al final del pasillo, donde ambos vieron las escaleras al final. Mirando hacia arriba desde abajo, había una masa oscura, pero Feiyu y los demás apenas podían ver los primeros escalones. En cuanto a la segunda mitad de las escaleras, estaba como envuelta en una niebla negra, lo que hacía imposible ver lo que había más allá de las escaleras. Las luces del pasillo parecen estar rotas, no puedo ver nada. Feiyu miró la escalera que apareció de repente frente a ella y luego desvió su mirada hacia el techo. Un arco eléctrico apenas perceptible parpadeaba de vez en cuando en la bombilla rota. Inexplicablemente añadió una sensación de horror y tensión. Iyu y Isaki intercambiaron una mirada, ambos sintiendo la inquietud en los ojos del otro. Ayer también dieron un paseo corto por el pasillo del tercer piso. Al llegar al final, solo vieron una ventana entreabierta. Aparte de eso, no hay nada más que valga la pena mencionar. Algo es extraño. Solo hay escaleras que conducen al cuarto piso, pero no hay escaleras que conduzcan al segundo piso. Viendo el extraño diseño y plan que tenía delante, incluso Feiyu sintió una inexplicable sensación de inquietud. Feisaki miró la escalera que conducía al cuarto piso y no le dijo nada a Feiyu. Después de permanecer inmóvil por un rato, dio con decisión su primer paso. ¿Higasaki siempre ha sido tan valiente? Mirando a Isaki, quien subió directamente las escaleras sin girar la cabeza. Iyori, que estaba detrás de Iyori, no pudo evitar torcer la comisura de su boca. Pero ella tampoco disminuyó la velocidad. Mientras seguía de cerca a Iyori, una luz fluorescente verde pálido salió de su mano. Aunque la visibilidad todavía era terriblemente baja, al menos apenas podían ver los escalones bajo sus pies y el paisaje frente a ellos. Isaki continuó caminando delante de Iyu, mientras Iyu siguió de cerca a Isaki durante unos 30 segundos. Feiyu y los demás acababan de llegar al cuarto piso. La distribución del piso de arriba era casi idéntica a la del piso donde vivían Feiyu y los demás. La tenue luz amarilla y el largo pasillo extrañamente silencioso realzaban aún más la atmósfera. Por alguna razón, Iyu instintivamente sintió una resistencia a este ambiente estrecho y poco iluminado. Subconscientemente tomó la mano de Isaki y la siguió a un ritmo pausado. Capítulo 255, ¿cómo se atreven a arrebatarle lo que está en la mano de alguien? Fei Xiao sintió el delicado toque en su mano, miró levemente a Feiyu y luego caminó hacia adelante sin decir nada, dirigiéndose hacia el futuro desconocido. En el estrecho y largo pasillo, las puertas de todas las habitaciones estaban bien cerradas. Feiyu no sabía si alguien vivía en esas habitaciones. Iya siguió a Isaki, cubriendo aproximadamente un tercio de la longitud del corredor. Casi no pasó nada durante su viaje, y el humor ligeramente tenso e inquieto de Feiyu se relajó gradualmente. Parece que estamos teniendo mucha suerte. ¿No dijo ese anciano que si teníamos suerte, tal vez no nos encontraríamos con nada en absoluto? Feiyu extendió su pequeña mano y se secó la frente. Esta vez, la sensación que Feiyu experimentó al patrullar el edificio fue la misma que cuando visitó casas embrujadas. Aunque a simple vista parecía aterrador, seguía siendo muy aterrador. Pero cuando salgas cuando todo haya terminado, descubrirás que lo que ocurrió no fue nada en absoluto. Eso espero. Isaki, que caminaba delante, mantuvo su mente muy concentrada en todo momento. Aunque es imposible saber qué está pensando Isaki en este momento desde afuera. Pero Iyori podía sentir claramente que Iyori se estaba protegiendo a su manera. Tan pronto como Fei Xiao terminó de hablar, de repente se detuvo en seco sin previo aviso. Iyu, que la seguía, casi choca con Ime Saki. Ime Saki había caminado bien todo el tiempo, así que ¿por qué se detuvo de repente y no se movió? Con algunas dudas en su mente, Feiyu se asomó detrás de Fei Saki y siguió con curiosidad la mirada de Fei Saki. Después de ver claramente la escena frente a ella, los ojos de Feiyu se entrecerraron levemente. De repente, alguien apareció frente a Isaki. A juzgar por la cantidad de pelo, el tipo que está delante de mí probablemente tenga entre 40 y 50 años. Tenía la cabeza baja, lo que hacía que su apariencia no fuera clara. Él simplemente permaneció allí inmóvil y nadie supo cuándo había aparecido allí.
La persona estaba parada en el medio del pasillo, y Fei Yu y los demás tuvieron que pasar por allí para completar su misión de patrulla. Siguiendo la ropa funeraria que llevaba la otra persona, Fei Yu miró hacia abajo de arriba a abajo. Él llevaba zapatos. En otras palabras, es el vecino que no ha vuelto a casa y tenemos que llevarlo a casa ya. Fei Yu miró al chico que apareció de repente frente a ella. Tragó saliva nerviosamente. En el momento en que Fei Yu vio a este tipo aparecer frente a ella, recordó las precauciones que el anciano había mencionado anteriormente. Aunque no podía ver claramente la expresión en el rostro del chico, Yu no tenía mucha resistencia a las cosas que eran tangibles y visibles. En cuanto a la expresión en la cara de este tipo, ¿por qué no podía verla? Fei Yu atribuyó esto al hecho de que este tipo podría ser un poco feo, por lo que no quería que Fei Yu y los demás lo vieran. Somos tus vecinos de abajo. Hoy nos toca patrullar el edificio. ¿Te llevamos a casa? Yu se acercó a Isaki. Lo dijo tentativamente. Al escuchar lo que dijo Fei Yu, la otra persona levantó lentamente la cabeza. La sangre carmesí fluía lentamente por la cuenca del ojo del hombre, que ahora estaba vacía. El globo ocular que debería haber estado dentro no se encontraba por ningún lado. Fei Yu estaba tan asustado que casi le dio una bofetada. Mientras tanto, seguía quejándose de lo que estaba pasando con esta mazmorra de historia de fantasmas, y porque todos los bichos raros que aparecían en la mazmorra eran tan guapos. Me faltan los ojos. No volveré a casa hasta que los encuentre. El hombre con sus ropas funerarias señaló las cuencas vacías de sus ojos. Habló con Fei Yu y los demás en un tono tranquilo. Aunque el hombre envuelto en el sudario habló en un tono muy tranquilo, Fei Yu pudo escuchar un significado innegable en sus palabras. Ya es muy tarde. ¿Qué tal si te ayudamos a encontrar tus ojos nuevamente mañana? Fei Yu parpadeó con sus lindos ojos grandes. Ella miró con lástima al hombre vestido con ropas funerarias. El hombre con la ropa funeraria no respondió a las palabras de Fei Yu y permaneció allí inmóvil. Era como si se quedara quieto y se negara a moverse a menos que Fei Yu lo ayudara a encontrar sus ojos. Clic, clic, clic. De repente, se oyeron pasos detrás de Fei Yu. Un hombre que llevaba una caja caminaba hacia donde estaban Fei Yu y los demás, luciendo muy amigable. ¿Correr? Fei Yu inconscientemente conjuró una bola de luz verde pálido detrás de ella. Cuando Yu finalmente vio claramente la figura detrás de ella, tomó la mano de Isaki sin siquiera pensar. Este tipo no llevaba zapatos y su sonrisa parecía muy extraña. Según el anciano, en esta situación, lo único que hay que hacer es correr. Con una mano sujetando la mano de Feixia y la otra agarrando el cuello del hombre con el sudario funerario, Fei Yu corrió rápidamente hacia adelante con los dos. La cosa que llevaba la caja no llevaba zapatos. Según las reglas, Fei Yu y los demás deben encontrar una habitación con el número 6 para esconderse. Realmente no lo soporto más. Ni siquiera he terminado de llevar a mi vecino a casa, que se olvidó de irse, y ahora me estás mostrando esto. Fei Yu arrastró a los dos. Ni siquiera miró hacia atrás al chico descalzo. El chico que no llevaba zapatos no parecía esperar que Fei Yu pudiera correr tan rápido con dos personas a cuestas. Después de quedarse allí aturdida por un momento, comenzó a caminar en la dirección donde se había ido Fei Yu. Quizás porque no llevaba zapatos, la postura al correr de ese tipo era muy poco natural, al menos después de verlo. Me recordó el miedo a ser controlado por algo. Por ahora, solo podemos encontrar un lugar donde escondernos y superar este aprieto antes de poder enviar a casa a nuestro vecino que no puede encontrar sus ojos. En cuanto al chico que estaba detrás, lo alcanzó en silencio mientras Fei Yu todavía estaba perdido en sus pensamientos. Corrieron increíblemente rápido, llegando detrás de Fei Yu y los demás en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Iyori, que estaba siendo guiado por Iyori, de repente sacó una mano y le arrebató la caja de la mano. La cosa fantasmal que corría detrás de Fei Yu se congeló en el lugar. Ella miró con incredulidad en la dirección donde Fei Yu y los demás se habían ido. Probablemente nunca esperó que alguien se atreviera a arrebatarle algo de las manos. ¡Ay! De repente la cosa dejó escapar un grito agudo. Capítulo 256. ¿Qué hacer cuando todas las caras están sonrientes? Corrió hacia la dirección de Fei Yu. Parecía que Fei Yu y los demás estaban a punto de ser atrapados por ese fantasma descalzo. La habitación 4006 apareció de repente ante los ojos de Fei Yu. Aunque solo quedan unos pocos pasos, Fei Yu y los demás podrán ingresar a la habitación 4006.
Feiyu calculó aproximadamente el tiempo y sintió que serían alcanzados por ese monstruo incluso antes de que entraran a la habitación 4006. Después de todo, la mano de ese bastardo casi está tocando el hombro de Isaki ahora. La situación es extremadamente crítica. Feiyu no se atrevió a dudar más e inmediatamente entró en el estado de traje perfecto. Los dedos de los pies tocaron el suelo liso y plano uno tras otro. A la velocidad original de Feiyu, definitivamente habría sido atrapada por ese monstruo antes de entrar a la habitación 4006. Aunque no sabía cuáles serían las consecuencias si ese tipo la atrapaba, Iva no se atrevió a apostar por las vidas de Isaki y su vecino, por la posibilidad de que no les hicieran daño incluso si los atrapaban. El talento de salirse con la suya siendo adorable es exclusivo de ella, a pesar de que Feiyu fue eximida de la muerte por violar las reglas una vez. Tampoco podía garantizar que Isaki sobreviviera. Después de sopesar los pros y los contras, Feiyu sintió que la situación actual no era el momento para ocultar sus talentos. Con un repentino aumento de velocidad, Iyori arrastró rápidamente a Himeki y al vecino a la habitación 4006. Para ser más precisos, la palabra lanzar sería más apropiada. Después de todo, la puerta de la habitación 4006 estaba abierta. Tras arrojar a Iyori y a la otra chica dentro, Iyori la siguió. Van. Clic. Feiyu, quien fue el último en entrar, cerró casualmente la puerta de la habitación 4006. Cuando Iyori cerró la puerta, también la cerró con llave. Aunque el anciano había dicho que podrían esconderse en una habitación con un 6 si se encontraban con algún peligro. ¡Aguó! La cosa fuera de la puerta rugió de frustración. Al mismo tiempo, seguía golpeando su cuerpo contra la puerta. Van. La puerta de la habitación 4006 se salió de control por el impacto de esa cosa. Iyu y Isaki se arrodillaron en el suelo del pasillo, observando el yeso que se había desprendido de la pared debido al impacto, y ninguno se atrevió a respirar ruidosamente. Para ser sincero, tanto Iyu como Isaki estaban desconcertados por la puerta aparentemente frágil que tenían frente a ellos. ¿Podrá realmente detener esa cosa monstruosa que está afuera? Bufido. El vecino que anteriormente había tirado a la habitación 4006 de repente dejó escapar un resoplido frío. No sé si es algún tipo de fantasma que golpea la puerta desde afuera, pero me aterroriza este vecino que no tiene ojos. El ruido del golpe en la puerta desapareció inmediatamente. El ambiente circundante estaba inquietantemente silencioso y, en la superficie, parecía como si nada le hubiera sucedido a Feiyu y los demás. Pero Feiyu lo sabía. El tipo que no dejaba de golpear la puerta debió haber sido asustado por este vecino que lo buscaba con la mirada por todas partes. Parece que este vecino ciego es alguien especial. Iyu giró la cabeza hacia un lado. Miré subconscientemente al hombre vestido con ropas funerarias. La otra persona permaneció inexpresiva y permaneció obedientemente en su lugar. Parecía que no le importó en absoluto que Feiyu la hubiera arrojado a la habitación 4006 antes. Al ver que el chico no estaba enojado, Feiyu finalmente dio un suspiro de alivio, y la ansiedad que había estado flotando en el aire finalmente disminuyó. ¿No podrías haber evitado que esa cosa se moviera? Esa cosa debe ser algún tipo de bicho raro, que existe en algún lugar entre la realidad y la ilusión, ni siquiera las enredaderas que conjuré pudieron tocarla. Feiyu suspiró. Si realmente pudiera tocar esa cosa, no habría tenido que correr más rápido que un conejo. Este tipo de existencia todavía es muy problemática para Feiyu en la actualidad. Además, estaba corriendo bastante rápido ahora mismo. Por un momento, me olvidé de sacar la raya de arroz para probarla. En las novelas que Feiyu solía leer, había muchas tramas en las que se usaban rayos y truenos para luchar y destruir fantasmas. Aunque Iyu no sabía si esos eventos eran ciertos o no, siempre era bueno intentarlo. Si me vuelvo a encontrar con A Piao, en la mazmorra de Ghost Story en el futuro, tendré algo en lo que confiar para defenderme. Toca. Los pasos fuera de la puerta se hicieron más fuertes y luego se desvanecieron en la distancia. Feiyu podía sentir claramente que la cosa fantasmal había salido de detrás de la puerta. Solo entonces Feiyu tuvo la oportunidad de echar un vistazo a su alrededor. La mirada de Feiyu se volvió hacia el interior de la habitación. Las paredes de esta habitación están pintadas de negro y solo hay una mesa de comedor y un sofá rojos. No había otros muebles. En el centro de la sala de estar, había un gran ataúd bermellón, y el vecino sin ojos complementaba la habitación misteriosa e inquietante. Es realmente escalofriante. De repente,
y Yu recordó la caja que Isaki había estado sosteniendo antes. Se acercó a Isaki y asintió levemente hacia ella. Al ver esto, Fei Xiao no dudó y sacó la caja que tenía en la mano, cerrando suavemente el broche del frente de la caja con su dedo. Con un clic, el contenido de la caja roja brillante apareció ante los ojos de Iyu y Himeki. ¡Cielos! Hay un par de ojos dentro. Mirando los ojos perfectamente ordenados en la caja, Feiyu de repente sintió una mezcla de emociones. Inicialmente pensó que la caja contenía artículos de recompensa o algo similar. En cuanto al vecino vestido con ropas funerarias, eso tendría que esperar hasta que la cosa fantasmal abandonara este piso. Solo entonces Feiyu y los demás se atrevieron a salir a buscar sus ojos. ¿Es este tu ojo? Isaki le entregó la caja al vecino. Preguntó en un tono plano. Se quedó allí por unos segundos, con sus cuencas oculares vacías mirando directamente a la caja en la mano de Isaki. El vecino asintió levemente hacia Iyori, tomó la caja y colocó los dos globos oculares nuevamente en sus cuencas frente a Iyori y Iyori. No está claro si fue porque el vecino encontró el globo ocular nuevamente, pero en el momento en que lo colocaron nuevamente en la cuenca del ojo, el sangrado que había estado fluyendo de la cuenca del ojo se detuvo instantáneamente. El vecino que encontró los ojos miró fijamente a Feiyu y a los demás por un rato, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de dulces. Colocó el dulce delante de Iyu. A juzgar por su apariencia, parecía que realmente quería que Feiyu aceptara estos dulces. Feiyu recordó lo que el anciano había dicho antes. Si no ocurre nada inesperado, probablemente solo podré comer dulces con caras llorando. Pensando en esto, Feiyu ni siquiera tuvo el coraje de extender la mano y tomar el dulce por un momento. Capítulo 257. Persona de buen corazón. Ella podía ver claramente que casi todos los dulces en la mano del anciano tenían caras sonrientes en ellos. El vecino vestido con ropas funerarias mantuvo su mano extendida, como si no fuera a retraerla hasta que Feiyu aceptara el dulce. ¿Está bien? Feiyu extendió su mano de mala gana. Tomó todos los dulces de la mano del anciano. Aunque aceptó los dulces, Feiyu no se atrevió a comer ni un solo trozo y los guardó tímidamente en su bolsillo. El vecino vestido con ropa de funeral vio que Iyu se guardó el dulce en el bolsillo, pero no mostró ninguna intención de insistir en que Iyu lo comiera. Al ver esto, Feiyu dejó escapar un ligero suspiro de alivio. ¿Dónde vives? ¿Te acompaño a casa? Iyu miró a su vecina que había encontrado su mirada nuevamente. Lo soltó sin pensar. Ahora que se ha encontrado su ojo perdido, sus condiciones se han cumplido. Eso debería ser suficiente para enviarlo a casa. ¿Hogar? Esta es mi casa. El hombre vestido de funeral murmuró algo para sí mismo. Luego le dijo a Feiyu. El hombre vestido con ropas funerarias parecía muy familiarizado con la habitación. Feiyu nunca esperó que la habitación que encontró al azar fuera donde vivía este tipo. Feiyu también se sorprendió después de escuchar sus palabras. Mi suerte esta noche es demasiado buena. Logramos superar varias situaciones que encontramos mientras patrullábamos el edificio sin incidentes mayores. Feiyu pensó para sí misma. Si no se hubieran llevado a este tipo con ellos cuando huyeron, quién sabe qué habría pasado. Y estábamos escondidos en su casa, lo que nos hizo sentir que este tipo era diferente de las otras personas raras. Es alguien con quien puedes comunicarte. Cuando Feiyu vio por primera vez al hombre vestido con un sudario funerario, inconscientemente pensó que era un bicho raro en lugar de uno de esos NPC con los que se podía comunicar. Ahora que su misión de escoltar a los vecinos a casa está completa, Feiyu y los demás han encontrado un lugar donde esconderse cuando se encuentran con alguien que no usa zapatos. Pero dada la situación actual, Feiyu no estaba seguro de si la cosa fantasmal afuera de la puerta se había ido o no. ¿Qué pasa si la cosa aparece de repente desde un lado del pasillo tan pronto como abro la puerta? Sin duda, eso daría una sensación de matar en la puerta. Además, ninguna de las 7 reglas del código de jardín flip-flop establece que no pueden pasar la noche en la casa de un vecino. Solo para estar seguros. Feiyu y los demás intercambiaron miradas y decidieron quedarse en la casa de este tipo por la noche. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? Prometemos no molestarte. De repente, Feiyu giró la cabeza para mirar al hombre vestido con ropas funerarias. Luego le rogó lastimosamente al hombre. Saldremos a las 6 de la mañana. Parece que tenían miedo de molestar a la otra parte. Después de decir eso, Feiyu agregó la hora en que se fueron. El hombre del sudario funerario permaneció allí de pie, observando tranquilamente a Feiyu terminar de hablar. No le respondió a Feiyu,
simplemente asintió. Luego abrió el ataúd bermellón que estaba colocado en el centro del salón y se fue a dormir. Vi al hombre en pijama meterse en el ataúd. Después de ver esta escena, Fei Yu no pudo evitar tragar saliva. Cosas como ataúdes. Generalmente, dentro solo yacen los muertos. Cuando Fei Yu vio por primera vez a ese hombre, no pudo sentir ninguna fuerza vital en él, aunque ocasionalmente podía interactuar con Fei Yu y los demás. Sin embargo, el sudario rojo oscuro que llevaba hizo que Fei Yu estuviera casi seguro de que este tipo ya había muerto una vez. Todo lo que Fei Yu puede decir es que estas mazmorras de historias de fantasmas realmente lo tienen todo. Incluso los personajes que ya han muerto ahora pueden desempeñar el papel de NPC. Fei Yu miró el ataúd colocado en el centro del salón, y todavía sintió un escalofrío recorrer su columna. Sin embargo, los humanos somos criaturas que nos adaptamos activamente a nuestro entorno. Aunque se sintió un poco desafortunado, Fei Yu aún logró colocar una litera en la esquina. Después de conjurar casualmente un juego de cama de 3 piezas, Fei Yu se subió a la litera superior de la cama de madera sin dudarlo. Luego colocaron una cortina para separar parcialmente el gran ataúd del exterior. Después de terminar todo esto, Fei Yu miró con satisfacción las cosas que había creado. Solo entonces se escondió bajo las sábanas y cerró los ojos pacíficamente. Ella cayó en un sueño profundo. Las 6 de la mañana. Las dos lolis, Iyu y Isaki, se despertaron casi al mismo tiempo. Después de limpiar todo lo que había hecho la noche anterior, Fei Yu se dirigió de puntillas hacia el ataúd bermellón. Aunque Fei Yu no estaba segura de si el hombre del sudario podía oírla, aún así le susurró al gran ataúd: «Nos vamos. Gracias por acogernos anoche». Después de decir eso, Fei Yu permaneció en silencio frente al ataúd. El gran ataúd bermellón que teníamos delante parecía haber caído en un silencio absoluto. No salió ningún sonido. Al ver esto, Fei Yu supo que el chico de anoche probablemente no podría salir ahora. Con ese pensamiento en mente, Iyu y Imesaki salieron juntos de la habitación 4006. Pero cuando Fei Yu y los demás llegaron a la puerta, ambos se congelaron. Resultó que la habitación de la que salieron Iyu y Imesaki no era la habitación 4006, sino la habitación 4009. Fei Yu miró el número de la puerta escrito en la puerta y al instante se sintió un poco incómodo. Fei Yu recuerda muy claramente que la habitación a la que entró era 4006 minutos. Hay demasiadas cosas extrañas. Todavía no sé por qué los ojos de ese vecino vestido con un sudario funerario acabaron en manos de ese fantasma descalzo. Fei Yu murmuró para sí misma. Ella siempre sintió que sus vecinos en ese piso no eran seres humanos normales. Iyu y Isaki caminaron hasta el ascensor al final del pasillo y presionaron el botón del tercer piso. Din. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Iyu y Isaki salieron. ¿Santo cielo? ¿Ambos han vuelto? Es una locura. Ya te lo dije antes. La gente común y corriente es completamente diferente a seres como los elegidos. Son mundos aparte y no se pueden comparar en absoluto. ¡Guau! Esos dos son increíbles. Pasaron toda la noche afuera. Me pregunto qué habrá pasado anoche. Parece que se las arreglan con facilidad. Luego todos los residentes salieron de sus casas. Cuando vieron a Iiba, Ime y los demás regresar al tercer piso. Capítulo 258. El extraño anciano. La expresión de sus caras cambió. Todos miraron a Fei Yu y a los demás con admiración y asombro. Esto hizo que Fei Yu se sintiera un poco incómodo. La razón principal fue el shock que causaron a los vecinos los dos cadáveres sin cabeza encontrados la noche anterior. Aún ahora, todos estos tipos tienen cierta aversión psicológica a patrullar edificios. La razón por la que todos están tan emocionados ahora es probablemente porque ven esperanza en Iyu y Ime. Fei Yu conversó brevemente con los residentes que acudieron para contarles lo que había sucedido la noche anterior. Los residentes que estaban en la puerta de repente se emocionaron mucho cuando oyeron que un amable vecino los había acogido para pasar la noche. Todos lamentaron cómo sería si se encontraran en la misma situación que Fei Yu y los demás. En cualquier caso, deberíamos intentar ganarnos a nuestros vecinos. Incapaz de manejar la situación, Isaki no tuvo más opción que regresar primero a la habitación 3015. Aproximadamente media varilla de incienso después, Fei Yu entró apresuradamente desde la puerta. Esos residentes estaban tan entusiasmados que prácticamente no dejaban de preguntarme sobre las cosas extrañas que sucedieron anoche. Si bien puedo comprender la perspectiva de los residentes, aún tengo algunas reservas. Fei Yu de repente dejó de hablar. No dijo nada,
Solo dejó escapar un largo suspiro. Se puede describir como una sensación de alivio mezclada con un toque de melancolía. Después de una pausa por un momento, Fei Yu colocó tranquilamente los artículos del desayuno sobre la mesa uno por uno. En cuanto a los objetos de la mazmorra de la historia de fantasmas, ella personalmente piensa que es mejor evitar comerlos si es posible. Sin mencionar que los tipos a cargo de las historias de fantasmas podrían envenenar la comida o algo más. Me siento más a gusto comiendo cosas que preparo yo misma. Comieron y bebieron hasta saciarse. Fei Yu miró el reloj que colgaba en la pared. Las manecillas del reloj acababan de marcar las 8 de la mañana. Todavía faltaba un tiempo moderado para el mediodía. Para matar el tiempo, Yu decidió dar un pequeño paseo por el pasillo. Quizás podamos descubrir algo que no habíamos notado antes. Hacer clic. Yu salió de la habitación 4015. Después de cerrar la puerta casualmente, Fei Yu giró la cabeza y vio al anciano caminando lentamente desde las profundidades del pasillo hacia ella. Fei Yu inconscientemente miró a su alrededor y descubrió que no había otros residentes en el pasillo además de ella. En cuanto a los residentes que habían estado haciendo preguntas a Fei Yu antes, todos deberían estar de regreso en sus habitaciones desayunando ahora. Después de todo, una vez terminada la hora de comer, la comida que estaba en la mesa desaparecerá automáticamente. En lugar de pasar todo el día con hambre, estos residentes prefieren alimentarse primero. ¿Qué pasa? ¿Me asignaron una misión a primera hora de la mañana? Fei Yu miró al anciano que caminaba directamente hacia ella. Tenía algunas dudas. Anoche patrullaron el edificio. Si Fei Yu y su grupo lo patrullan de nuevo esta noche, ¿no sería demasiado selectivo? Con esta pregunta en mente, Fei Yu miró al anciano que se había acercado a ella y estaba allí, pero no dijo una palabra. Parecía como si estuviera esperando que el anciano hablara primero. ¿A qué vecino te llevaste a casa anoche? El anciano miró a Fei Yu, que estaba parado solo en la puerta. Aunque estaba un poco desconcertado en cuanto a lo que Fei Yu estaba tratando de hacer al estar parado en la puerta en ese momento. Pero todavía tenía preguntas que hacerle a Fei Yu, por lo que simplemente lo miró con una pizca de curiosidad. Luego hizo una pregunta. ¿Ese tipo de la habitación 4009? Fei Yu miró al anciano, aparentemente desconcertado por el motivo por el cual había hecho esa pregunta. Reprimiendo sus dudas más profundas, Fei Yu dio una respuesta simple y clara. A juzgar por la expresión de sorpresa del anciano, parecía que estaba sorprendido de que Yu y Isaki pudieran regresar ilesos al día siguiente. Me sentí increíble. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que no llevara zapatos? Me lo encontré. Nos escondimos en la habitación 4009 y así fue como escapamos de este desastre. Fei Yu miró la expresión ligeramente extraña del anciano. Continuó con calma. Dado que el número de habitación cambió a 4009 cuando dejaron la habitación 4006, no habría nada de malo en que ella dijera que la habitación en la que se alojó ayer era la habitación 4009. Después de hacer estas preguntas, el anciano de repente miró fijamente a Fei Yu. Fei Yu, sin embargo, todavía mantenía una expresión muy tranquila. Jejeje. El anciano no estaba seguro de si lo que Fei Yu acababa de decir era cierto o falso. Después de reírse un par de veces, se fue sin mirar atrás. Fei Yu deambuló por el pasillo durante un rato y no encontró nada interesante, así que tomó el ascensor hasta el cuarto piso. La diferencia de entorno y visibilidad entre el cuarto piso durante el día y la noche es como la noche y el día. No sé si es solo mi imaginación, pero siempre siento que el cuarto piso es más tranquilo durante el día que por la noche. Fei Yu miró las habitaciones a ambos lados del pasillo. Inconscientemente, extendió la mano y giró el pomo de la puerta de la habitación 4001. Hacer clic. Un sonido metálico salió del pomo de la puerta. ¿No puedes girarlo? Parece que estas habitaciones están cerradas durante el día. Fei Yu levantó sus delicadas cejas. Parpadeó suavemente y luego caminó hacia la habitación contigua. Gire el pomo de la puerta. Después de probar varias habitaciones más, descubrí que casi ninguna de las habitaciones de este piso se podía abrir. Fei Yu caminó por el pasillo hasta el frente de la habitación 4009. Al mirar el número colgado en la puerta, Fei Yu de repente bajó la cabeza y cayó en un profundo pensamiento. Si recuerdo bien, el número de casa que vi anoche debería haber sido 4006. Entonces, ¿por qué el número de habitación cambió a 4009 cuando salieron de la habitación 4006? Fei Yu pensó inconscientemente en el hombre con ropa funeraria de anoche.
La razón principal por la que el número de casa cambió a 4009 podría ser simplemente algo que hice sin intención anoche. Mientras ayudaba al hombre del sudario a recuperar la vista, el hombre utilizó algo así como un privilegio a cambio. Pensando en esto, Fei Yu agradeció en silencio al hombre en su corazón. Tus propios ojos nunca mienten. Debió ser el hombre del sudario funerario quien te ayudó, para que Iyu y Imesaki pudieran sobrevivir anoche sanos y salvos. Ahora que ha descubierto la distribución del cuarto piso, ya no es necesario que Fei Yu se quede aquí. Al entrar en el ascensor, Fei Yu presionó suavemente el botón del tercer piso. Capítulo 259, ¿no pasó nada? El anciano que la había encontrado antes no tenía nada que decirle a ella y a Isaki. Eso significa que no deberían tener nada que hacer hoy. Ser un pescado salado. Cuando Iyu regresó a la habitación 3015, vio que Isaki ya había terminado de comer el desayuno que había puesto en la mesa. Al ver a Iyu entrar por la puerta, Isaki le preguntó, ¿a dónde fuiste? Caminé un rato por el cuarto piso. ¿Me encontré con ese anciano cuando salí? Fei Yu no intentó ocultar nada. Después de organizar brevemente lo que acababa de suceder, le contó a Imesaki al respecto. Isaki escuchó en silencio lo que acababa de sucederle a Iyu. Ella no pronunció una sola palabra hasta que Iyu terminó de hablar. Pronto llegó el mediodía y el anciano gritó desde la escalera. Los residentes que se encontraban alojados en sus habitaciones salieron tras escuchar al anciano anunciar quién sería el encargado de patrullar el edificio esa noche. Esta noche, las personas encargadas de patrullar el edificio son dos chicas con uniformes escolares. No parecían muy viejos, a juzgar por sus uniformes de secundaria, probablemente todavía estaban en la escuela. Las dos muchachas parecían algo inquietas cuando el anciano les dijo que era su turno de patrullar el edificio esa noche. Parecían no tener idea de que pronto sería su turno de patrullar el edificio. En cuanto a Fei Yu y los demás. Después de enterarse de que las dos mujeres iban a patrullar el edificio esa noche, regresó temprano a su habitación. Después de todo, una vez que el anciano terminó de anunciar quién estaría a cargo de patrullar el edificio esa noche, se dio la vuelta y caminó hacia las profundidades del pasillo sin mirar atrás. A juzgar por su comportamiento amable, no parecía tener la intención de asignar más tareas para complicarles las cosas a todos. Por primera vez, Iyu se sintió aburrido en la mazmorra de la historia de fantasmas. Las mazmorras de historias de fantasmas anteriores que despejó generalmente no ofrecían tanto tiempo de descanso. La situación actual le produjo una extraña sensación de tranquilidad. Lógicamente hablando, la mazmorra de Ghost Story debería ser un lugar donde fácilmente podrían matarte si no tuvieras cuidado. Esta instancia es genial, incluye tanto comida como alojamiento. En lugar de decir que Fei Yu entró en una instancia de historia de fantasmas, sería más preciso decir que mientras haya gente, se puede lograr el objetivo establecido por el anciano. Los demás residentes podrán seguir comiendo, bebiendo y viviendo allí gratuitamente. Acostado en la cama. Fei Yu reflexionó sobre qué debería hacer con la mitad restante del día. Después de pensarlo, Fei Yu decidió dejar que las cosas siguieran su curso. Cuando vengan los soldados, los generales los bloquearán. Cuando venga el agua, la tierra la represará. Si crees que este nivel de misterio es suficiente para volverte descuidado, estás muy equivocado. En este entorno anormal. En realidad, Fei Yu será más cauteloso que en otras mazmorras. Tic-tac, tic-tac. El reloj que colgaba en la pared tenía su segundero haciendo tic-tac constantemente. Antes de darme cuenta, había pasado otro día. Todavía eran las 8 de la mañana cuando Isa y Ime salieron del dormitorio al unísono. Al mirar los dos desayunos adicionales en la mesa, Fei Yu de alguna manera sintió una sensación de acostumbrarse a ello. Sacaron dos desayunos de su espacio de almacenamiento y las dos niñas terminaron sus desayunos con leche de soja. Por alguna razón, ninguno de los dos habló cuando se vieron, tal vez se habían vuelto algo insensibles a ese tipo de vida. Las dos niñas no parecían estar de buen humor. ¿Qué significa exactamente esta historia de fantasmas? ¿Significa que los demás residentes no tienen que hacer nada y pueden simplemente quedarse sentados sin hacer nada? No sé por qué, pero tengo la sensación de que esta historia de fantasmas no es tan simple como parece a primera vista. Lo que dijo la persona de arriba tiene sentido. Cuando la pequeña diosa de la hierba se enfrentaba a la mazmorra de los cuentos extraños, siempre mantenía una actitud muy tranquila y pausada. La razón principal era que solo actuaba cuando tenía confianza. Así es, las reglas en esta instancia de historia de fantasmas son demasiado simples y no hay reglas ocultas en los otros pisos. Estás un poco equivocado, ¿no?
Lógicamente, cuanto más fácil sea la mazmorra de la historia de fantasmas, mejor será para el pequeño dios de la hierba, ¿no? Nacido en la miseria, muerto en la comodidad. ¿Has oído esta historia? La situación actual es sin duda fatal para el pequeño dios de la hierba. Después de todo, nadie sabe a qué familia le asignará el anciano la siguiente tarea. Dentro de la sala de transmisión en vivo de Strange Tales del Reino Dragón. La mayoría de los espectadores parecían confundidos. En su opinión, Feiyu estaba viviendo una muy buena vida en la mazmorra de la historia de fantasmas. No ocurrió nada que les hiciera sentir miedo o incluso ansiedad. Esto les hizo pensar que no se trataba de nada especial, sobre todo teniendo en cuenta que habían pasado tantos días y habían sobrevivido tantos residentes. En comparación con las mazmorras anteriores, la atmósfera de esta mazmorra es en realidad más alegre. Esto les dio a los espectadores que miraban la transmisión en vivo una repentina sensación de yo también podría hacer eso. Después de terminar el desayuno, Fei Yu y los demás intercambiaron miradas y caminaron juntos hacia el pasillo. En el pasillo, un grupo de residentes estaba reunido alrededor de las dos chicas, charlando. Las dos chicas que habían terminado sus tareas de patrulla habían regresado sanas y salvas al piso donde estaban Fei Yu y los demás. Entonces, ¿te pasó algo anoche? Los residentes que salieron de sus habitaciones miraron a las dos chicas con expresiones tensas e inquietas. ¿Sabes? Ocurrió anteanoche. Iyu y Isaki habían pasado por innumerables dificultades e incluso pasaron la noche en la casa de su vecino en el piso de arriba, logrando regresar del cuarto piso solo a las 6 de la mañana. Si dijeras que las dos chicas se quedaron arriba toda la noche y no pasó nada, los demás residentes probablemente no lo creerían. No encontramos nada anoche, el pasillo estaba muy tranquilo. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya habíamos terminado nuestra patrulla. Las dos muchachas miraban algo desconcertadas a los residentes que las rodeaban. Se quedó allí torpemente, tartamudeando mientras hablaba. Aparentemente temerosas de que los residentes no les creyeran, las dos chicas señalaron la ubicación de su habitación. Todos miraron en la dirección que señalaban las dos chicas, y los residentes se sorprendieron al descubrir que el desayuno en la mesa de las chicas ya se había consumido. En otras palabras, las dos chicas no pasaron la noche en el cuarto piso anoche. En lugar de eso, pasó el tiempo en su propia habitación. La niña estaba rodeada por los residentes.